Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, en lo que están escuchando por YouTube. Como ustedes saben, siempre estamos haciendo unos estudios reformados y de acuerdo al tiempo que tenemos, ¿no? Y lo que Dios dispone. En esta ocasión seguimos estudiando estos estudios que estamos haciendo de esta Biblia. Ustedes saben que se llama la Biblia de Estudio de la Reforma. Y como siempre le digo, no todo está sacado acá, algunas cosas están sacadas ahí, otras tengo apuntes de la confesión, de la institución de Calvino, y algunos apuntes que tengo personales. Así que en esta ocasión nos acompaña acá la hermana, vamos a ver por parte, la hermana Diana. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. No sé quién va a saludar, el hermano Fernando y la hermana Lina, que están ahí conectados. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos del aula. El hermano Fernando. ¿Y ahora la hermana Lina? Buenas tardes, pastor, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en YouTube. Ahí está. Bueno, amados, hoy nos toca un tema sumamente... Yo amo esta materia entre la soberanía de Dios, los decretos de Dios, y esta materia que es una materia totalmente complicada, como estábamos diciendo recién en la oración. Creo que es una materia que a veces nos ayuda a entender un poco de aquellas cosas que no entendemos. ¿Y de qué es? Bueno, tenemos que hablar en el día de hoy de la divina providencia y la concurrencia de Dios, ¿sí? Son dos... es una materia de teología propia. Cuando decimos la teología propia estamos hablando de la teología de Dios, o sea, conocer un poco a Dios a través de las escrituras o los atributos de Dios, si lo conocen de otra forma usted. Y vamos a empezar un poco de lleno. Algunas cosas las voy a tomar de esta Biblia y algunos apuntes personales que tengo yo para hablar un poco de la divina providencia. En esta Biblia yo voy a leer algunas cosas que aparecen ahí, como la que voy a leer a continuación, y después le voy a decir algunas cosas que voy comentando yo y de dónde los tomo para darle los créditos, ¿sí? Acá en esta Biblia aparece la raíz de la palabra providencia, significa ver por anticipado o con antelación, o proveer para como tal. Y después dice, la palabra no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia. La doctrina presenta mucho más que Dios solo como un espectador de la historia humana. Contiene mucho más que una mera referencia a su presciencia. Miren, es un tema muy profundo. Si quieren anotar, le va a costar un poco porque yo tengo que abordar cosas muy profundas que ni siquiera me puedo frenar. Tengo que seguir adelante. Entonces, yo se lo voy explicando. Cuando le explico con mis palabras para que puedan entender un poco. Cuando hablamos la raíz de la palabra providencia, nosotros teológicamente no nos podemos apegar a esa palabra de ver por anticipado o con antelación, ¿sí? Porque si no, Dios, ¿qué sería? Un mero espectador, nada más estaría viendo y no sería, vamos a decir, Dios mismo decretando o predeterminando las situaciones, o haciendo esa acción divina que Él, que lleva a cabo, ¿sí? Entonces no es un mero espectador. Nosotros en nuestra confesión, la que yo voy a abordar es la confesión de fe bautista del año 1689. Hay otra confesión como la confesión de Westminster, pero yo voy a abordar la nuestra en el capítulo número 5 y dice de la divina providencia. Confesión 1689. Dios, su punto número 1, Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el que fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Así dice nuestra confesión. Entonces, lo que podemos ver acá sobre el gobierno
de Dios mismo. El tema central de la providencia es como Dios gobierna todas las cosas. Las cosas no se mueven por solas. No sé si te acuerdas, tuvo la hermana Lina, que lo tuvo el hermano Duvier, tuviste vos, y no sé si te tuvo la hermana Carolina, y vos, Diana, tuvieron en una época en donde yo lo di en un lugar que no puedo decir, estaba de guardia, y les di, no sé si que estuvieron ahí, estuve tocando justo este tema, que fue un tema hermoso, y también está en el canal de prédica por la confesión que también di, ¿sí? Pero lo que quiero decir que las cosas no suceden por azar. Lo dice, ¿vieron esas personas que dicen, bueno, el destino dirá? No hay destino acá, no hay azar acá. No son casualidades, sino causalidades. Dios causa esas cosas, vamos a ver. ¿Sí? Lo que quiero decir es que Dios está gobernando todas las cosas y todo se lleva hacia un punto que Dios mismo va dirigiendo. Primero voy a hablar sobre la divina providencia. Porque el mismo decreto. Sí, bueno, cuando hablamos de la providencia de Dios, hablamos, por supuesto, del decreto de Dios. Esa es otra materia. El decreto de Dios es otra materia. Esto es como lleva a cabo lo que dice la hermana Diana, habló del decreto de Dios. Pero bueno, eso es otra materia. Dios decreta algo, tendría que hablar, eso es para otro estudio. Dios decreta algo y esto, lo que dice la hermana, sería como lleva a cabo eso que ella dijo, va a suceder esto. ¿Sí? Eso del decreto divino. O sea, Dios decreta ciertas cosas que van a suceder. ¿Sí? Y esto es lo como llevaría a cabo eso que Dios decretó. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces lo que quiero decir es que Dios preserva o cuida todas las cosas. No es que todas las cosas se sostienen. Dios creó las cosas y ahora las deja. Esto es la providencia divina. Ya vamos a llevar otra materia que de ahí también dentro de la providencia divina que se llama la concurrencia divina. Acá vamos a explicar un poquito de eso. ¿Sí? Entonces, el mundo o el universo o todas las cosas, incluso los animales que comen, cada cosa se sostiene porque Dios la va sosteniendo, la va dirigiendo. Cada cabello, cada animalito que anda por ahí, Dios los cuida. Entonces están bajo el control de Él. Lo que quiero decir que Dios sostiene todo, incluso nos movemos, existimos por medio de Dios. Entonces, eso, escuchen, esta materia nos tiene que dar tranquilidad. Cuando ustedes no entiendan algo, deben entender por lo menos, aunque no entiendan nada, que Dios está en control y Dios está dirigiendo todas las cosas. ¿Sí? Entonces, el punto central de esta materia es que Dios está gobernando todas las cosas. Gobierna lo que estamos hablando acá. No estoy hablando de personas, no estoy hablando de ángeles, no estoy hablando de salvación, de predestinados, no, estoy hablando de gobernar el mundo y todas las cosas. En este sentido, por ahora voy hablando acá. ¿Sí? Entonces, Dios gobierna todo, tantas cosas grandes como pequeñas, Él la está cuidando. O sea, no hay nada, vamos a decir, del alcance del gobierno divino que se le escape. Usted muy lejos, muy cerca para acá. Eso es lo que quiero que quede en claro, que Dios está controlando todo, cada acción. Ustedes habrán leído en la Biblia que en alguna parte que dice, creo que en Mateo, como que el sol sale para todos, la lluvia. Bueno, Dios le da de comer tanto al rico como al pobre. No hace distinción, vamos a decir acá en este sentido, en esta providencia. Esto es fácil de entender, ¿no? Para poder entender. Cuando hablamos de entonces la providencia, estaba diciendo, o hablamos de la fortuna o del azar o del destino, que esto no existe. No sé si se puede entender. No existe. Lo que sí existe es que Dios está gobernando eso. Cada acción que está... y ahora me voy a meter un poquito en una materia más difícil, incluso que de alguna forma, vamos a decir, Dios va controlando incluso el paso de las personas. El hombre ni siquiera su propio paso. Dios va dirigiendo ese paso. Entonces, cuando hablamos a decir de esta providencia que estamos tocando ahora, porque acá en el subpunto 1 que estamos viendo, que Dios gobierna, ahora estoy en la confesión, ¿sí? No estoy en esa Biblia, hablando de la divina providencia, fíjese que dice, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Si nos ponemos a hablar en cada cosa de estas cosas, sostiene, yo me tendría que ir a, creo que es Hebreo 1.3, y acá no tengo una Biblia
¿Quién maneja rápido la Biblia? Si no, yo bueno, a ver. ¿Ya la tiene o no? Sí. ¿Sí? A ver. ¿Lo tenés o no? Hebreos 1:3. Bueno. Sí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está, entonces sostiene o preserva todas las cosas, podríamos decir, ¿sí? O sea, Él está al cuidado, está preservando, está dirigiendo todas las cosas. Lo que quiero decir es que nada se le escapa, ni el sol, ni las estrellas, todas esas cosas están sostenidas y dirigidas por Dios. Todavía ni siquiera entré por la voluntad humana, ni los hombres, ni los ángeles. Estoy hablando solamente de cómo dirige todas las cosas. Dispone, gobierna. Gobierna es importante de entender también. Yo no me escuchen. Este es un estudio por arriba, nomás que nos sentamos en una mesa, como estamos ahora, a dialogar. No me dan tiempo para esto. Está en el canal de prédica, creo que es una prédica extensa sobre esto. Pero cuando hablamos de este gobierno, hablamos del plan eterno de Dios, ¿sí? O sea, y hablábamos justo con lo que había dicho la hermana de Diana, de ese decreto. Cómo gobierna es porque Dios ha decretado, y cómo lo lleva a cabo por su divina providencia, ¿sí? Entonces ahí gobierna, por lo que hablamos sobre la divina providencia, que Él va dirigiendo todas las cosas hacia un fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, el fin es, vamos a decir, su plan divino que tiene. Y no es que Él va probando a ver si le van saliendo las cosas, como decía Sproul, que va tirando los dados a ver qué sale, si sale o no sale, no. Lo que Él ha decretado se va a dirigir a eso, ¿sí? Entonces, lo otro es, dispone, gobierna todas las cosas, ¿sí? O sea, se dirige hacia el fin que Él mismo ha decretado. Y eso lo lleva a cabo Él mismo, ¿sí? Bueno, hay muchísimo más para hablar de esto, pero lo que quería decir en este primer punto, este primer tópico, o sea, sobre del gobierno, como Dios gobierna todas las cosas, es que Él está gobernando el universo. No se dirige por sí mismo, no le dio la cuerdita o lo giró al mundo y ya está, y dejó, bueno, arréglenselas, vamos a ver cómo les va. No, Él sigue a pesar de la caída y todo. Escuchen, yo podría hablar muchísimo de esto. He escuchado por ahí unas personas que gritan y danzan y hacen cosas raras, que dice como que Satanás está bajo el control, que le ganó no sé qué en una partida, que le sacó a Dios y ahora es el príncipe de este mundo, y Dios es así, está como atado de mano y dice, ¿y ahora qué hago? Dios no es así, no ha sucedido así, amado. Aunque es el príncipe de este mundo, Satanás no se dirige por sí mismo, ¿sí? Dios sigue gobernando todo, eso quiero que entiendan. Dios sigue gobernando, Dios sigue dirigiendo, Dios está a cargo, ¿sí? Así que no que está jugando acá una pulseada de brazo con Dios, el enemigo, que es una criatura, ¿sí? Tiene autoridad y poder, ¿sí? Entonces, ahora, amados, vamos a entrar en una materia que es un poco más complicada. La primera es fácil de entender. Dios gobierna, Dios dirige todas las cosas, se mueve, vamos a decir, hacia un fin que Él lo ha creado, ¿sí? Esa es la doctrina de la providencia y cómo Dios interviene en todas esas cosas, ¿sí? Escuche, la confesión sigue hablando de otras cosas, de la presciencia y el decreto de Dios, que es la causa primera de todas las cosas que suceden inmutable e infaliblemente. A mí no me da tiempo de hablar esto de la confesión, para eso está en el canal de prédica, la confesión, que yo expuse todo esto de la divina providencia. Lo que yo me voy a pegar un poco, estamos en este punto de encuentro que tenemos toda la semana, es de esta Biblia de estudio que estamos viendo, y ahí empieza en otro punto, otro tópico ahí, que es el otro aspecto, dice esta Biblia. Ahora me vuelvo a esta Biblia comentada. Literalmente dice así: otro aspecto de la divina providencia, escuché, se denomina concurrencia. Y acá está, se refiere a las acciones. Si después, si quieren, yo le presto mi apunte, porque tengo acá un apunte.
lo anotan, ¿no? Después queda en el canal de prédica, ahí con lo edita la hermana Carolina. Otro aspecto de la providencia se denomina concurrencia. Escuche, se refiere a las acciones coincidentes de Dios y los seres humanos. Ahora lo voy a explicar más fácil yo, pero lo vuelvo a repetir, solo que ahora lo voy a explicar de una forma más sencilla que tengo acá, traducida más sencilla, ¿sí? Pero lo explico de esta forma teológica. Otro aspecto de la providencia se denomina concurrencia. Se refiere a las acciones coincidentes de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con una voluntad propia. Hacemos que las cosas ocurran. No obstante, el poder causal, dice, que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios se levanta más allá por encima de nuestras acciones. Él ejerce su voluntad a través de las acciones, de las voluntades humanas, sin violar la libertad de esas voluntades humanas. El ejemplo más claro de concurrencia que encontramos en las Escrituras es el caso de José. Dice, estoy leyendo literalmente todo eso que lo que dice esta Biblia. Su verdadera culpa por su traición contra él, la providencia de Dios, estuvo obrando incluso a través de su pecado de José. Bueno, amados, voy a hablar un poco sobre esto, y para esto tengo unos apuntes acá, espero que lo pueda ver. Vamos a hablar un poco, esto lo tengo en la forma más sencilla para que se pueda entender. Esto si quieren lo pueden entender, si lo pueden anotar, bien, si no después lo toman acá, está en la mesa, o me lo piden prestado, lo están ahí en YouTube, ¿sí? Vamos a entonces entrar de esto de la concurrencia divina de una forma más tranquila, o sea, de una forma más sencilla, perdón. Ahora cuando hablamos de la divina concurrencia, estamos hablando sobre cómo Dios y los seres humanos actúan al mismo tiempo para que el plan de Dios se cumpla. ¿Sí? Y lo más curioso de esta materia es que las acciones nuestras o las acciones, vamos a decir, son nuestra propia voluntad. Incluso Dios no viola, vamos a decir, no Dios que Dios pone algo para que podamos hacer, viola nuestra conciencia, nuestra acción y nos lleva a hacer algo. ¿Cómo podría explicar? Con usted, Adán, acá tengo la institución de Juan Calvino, vamos a hacer una cosa. En la página 124 del primer tomo de Juan Calvino, capítulo número, está en números romanos, esto sería capítulo número 16, dice: Dios, y después de crear con su potencia el mundo y cuanto hay en él, lo gobierna y mantiene todo con su providencia. Y bueno, lo que él habla acá, o sea, empieza a hablar de la divina providencia, creo que habla un poco de la concurrencia también, pero en sí es que muestra que Dios no es el autor del pecado. Incluso el ejemplo de vamos a decir, cuando Adán viola ese mandato de no comer del fruto ese prohibido, o del árbol ese de la ciencia del bien y del mal, él se acarrea mal a sí mismo. Ahora Dios, escuchen, Dios no permite el pecado, Dios decretó esto, pero Dios no es el autor del pecado. Se puede llegar a entender eso, ¿no? Ya lo hablamos muchas veces eso. Ahora Adán cuando peca, vamos a decir, ¿por qué cae él? Bueno, fue por Satanás mismo. Ustedes saben que de alguna forma a él lo lleva, de alguna forma lo influye a él para llevarlo a pecar. Y él, o sea, por su propio, porque fue, acuérdense, se había creado con la libertad de hacer lo bueno nada más, él en su propio libre albedrío, que él sí tenía el libre albedrío bien, no como de ahora, que está afectado por el pecado, pero él mismo, Dios no entra ahí exponiendo, aunque vamos a ver, ahora voy a profundizar un poquito más sobre esto, sobre esta concurrencia divina. Creo que lo toqué hace mucho, pero de otra forma. Pero Dios no lo coacciona, podríamos decir. ¿Vio como una persona, yo no me acuerdo si Sproul lo aplicaba en una época así, cuando usted va y, no sé, ¿a usted le pasó? ¿A alguien le asaltó? ¿A usted? A mí me asaltaron una vez, fue cerca de la casa de la hermana Carolina, con una escopeta recortada y una pistola.
esto te llevan a que vos hagas algo, pero contra tu voluntad. No sé si se puede entender. Sí. O con una violación o algo de eso, la persona es llevada a hacer algo en contra de su voluntad. Dios no hizo eso. Es el hombre mismo donde, vamos a decir, decide por su propio corazón, en este caso Adán. Bueno, todo esto, vamos a decir, incluso cuando lleva a cabo Dios, mire todo lo que tengo anotado acá, no me da tiempo de hablar, es una pena poder estar, pero es Adán mismo donde de alguna forma escogió voluntariamente hacer eso, ¿sí? Bueno, ahora voy a seguir. Entonces, lo que quiero decir, lo que la esencia de esta divina concurrencia, lo que nos muestra es que pueden haber, dos o más partes en un mismo suceso, o actuando en un mismo evento, pero para producir resultados, vamos a decir, cada uno quiere tener un resultado diferente, no sé si pueden en cada uno. Y el ejemplo que me voy a meter ahora es el de Job. No sé si lo conocen, creo que sí lo había dado este ejemplo. Bueno, el ejemplo de Job es un buen ejemplo para que lo podamos entender en el capítulo número 1. ¿Sí? Ahora acuérdense, ¿cómo sucede esto? ¿Quiénes entran en acción ahí al principio? Está Job, está Satanás y está el Señor en escena. ¿Satanás qué va a hacer? O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás con Job? Bueno, lo que Satanás quiere hacer, quiere instigar a Dios diciéndole, acuérdense que Job le servía o era un hombre piadoso porque Dios lo guardaba del mal. Entonces le dice, claro, vos lo tenés guardado, así nadie lo puede tocar. Con tu divina providencia lo cuidás, tenés un cerquito, nadie le va a hacer nada a él. Entonces saca tu mano, déjame que yo lo toque, instiga a Dios para que lo tienda a Dios para que haga algo. Ahí vemos en el mismo escenario esto que estoy tratando de... Entonces, ¿Dios qué hace? Bueno, le permite a Satán que lo pruebe. Dice piel por piel y así, a ver si no te maldice. Es fácil tener a Dios, vamos a decir, como servir a Dios mientras sos bendecido. Pero acá no hay hombres fieles. Un hombre fiel se mantiene, entonces vamos a ver, Dios le va a decir, bueno, probalo, a ver si de verdad es como decir que si yo le saco todo, ustedes saben, él se va a mantener fiel. Me va a servir por lo que le doy. Bueno, eso es un poco. Hay otros personajes que entran que son los caldeos. Son hombres que entran, despojan todo lo que tiene Job. Ustedes saben que después mueren los hijos, también Satanás está ahí atrás, ¿sí? Pero cada uno, vamos a decir, de ellos, o sea, tenían un propósito, aunque todos están ahí adentro, ¿sí? Todo está sucediendo bajo el control, vamos a decir, de Dios, o ese decreto de Dios, o la providencia de Dios, o la concurrencia divina. ¿Satanás qué quería? Bueno, Satanás quería desacreditar a Job. Te está sirviendo por lo que le das nada más. Así es fácil cualquiera, si vos lo pones en una buena posición, sacale todas las cosas, las comodidades que tiene y vamos a ver si te va a seguir sirviendo. La idea es que no te va a hacer ser fiel. Eso es lo que él quería, desacreditarlo. De alguna forma que tenía una falsa piedad, podríamos decir. Su piedad estaba basada en lo que Dios le da, en la prosperidad, nada más. Ahora los caldeos, ¿qué propósito tenían? Bueno, querían enriquecerse, aunque eran, vamos a decir, instrumentos de Satanás. El propósito en su mente, ellos no estaban diciendo, Satanás me envió a hacer estas cosas. Ellos entraron en acción, influenciados quizás por el enemigo, para ir a robar las cosas a Job y matar y destruir. Viste, creo que es 1.15 donde aparece y dice, solamente yo sobreviví, te vengo a contar estas cosas. También cada uno quedaba siempre uno vivo, no sé si ven, para venir a contar. Y la intención, de Dios era sobre Job, después de toda esta cosa, la reivindicación de Job, de que no era así como estaba diciendo Satanás, ¿sí? Entonces nos muestra la materia esta de la concurrencia divina,
es que había, aunque estaban diferentes, vas a decir, los caldeos, Satanás y Dios ahí, cada uno tenía diferentes motivaciones. O sea, ustedes saben, la de Satanás y los caldeos eran malas y las motivaciones, la motivación de Dios era buena. Ahora todo estaba sucediendo esto, vamos a decir, en un mismo escenario, ¿sí? Lo que quiero decir es que Dios está en control de todas estas cosas. Dios no es el autor del mal. Ahora Dios, escuche, porque esto, yo no me acuerdo, miren, no quiero decir, pero sé que creo que el hijo del autor de esta Biblia que tenemos dijo, y no quiero decirlo, porque no estoy seguro, creo que una vez dijo una barbaridad, como que Dios es el autor del pecado. Entonces hay que tener cuidado cuando, por más que un teólogo, no lo dijo el autor, esta vez dijo a alguien, creo que de ahí de él, porque Dios era el autor del pecado, eso trajo mucho problema, ¿sí? Dios no es el autor del pecado. Escuchen lo que voy a decir yo. Dios decreta. Si algo pasa, creo que una vez lo expliqué yo sobre cuando hablé sobre la materia del el supralazarismo y el infralazarismo. Expliqué un poco de eso y yo expliqué mi posición, que yo no tengo miedo de ocultarla, que soy supra. Pero yo dije que Dios decretó, pero Dios no es el autor del pecado. El que peca voluntariamente es Adán. Pero ¿cómo es esto? Bueno, si el Cordero de Dios está antes de la fundación del mundo predestinado para esto, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, en esta concurrencia divina, Dios no le pone a Adán para que peque, vamos a decir, él por su propio corazón quiso hacer eso. No sé si se puede llegar a entender, ¿sí? Aunque Dios no viola la acción, Dios controla esas acciones para llevar... A ver cómo podría explicar. El ejemplo de Judas, el hijo de perdición. Ya estaba destinado para eso, dice la Biblia, pero Dios no le puso nada malo en su corazón. Él, por su propia codicia, ahí está, eso así. Dios utiliza las cosas que tiene cada uno en su corazón y las lleva a cabo para llevar su plan divino. Eso, así es. Así se puede. Estoy buscando de una forma que se pueda entender. Sí, claro, eso ya lo habías explicado. Ya lo he explicado. Bueno, es eso, pero Dios no es el autor. Dios toma lo que está ahí, la maldad misma del hombre, y lo lleva a cabo. Lo vemos en José. Es llevado a cabo, ¿se acuerdan? José 50-20, creo, y no me acuerdo qué otro, 45. También, en Génesis. Dios estaba atrás de todo eso. Aunque los hermanos eran responsables, lo que se llama responsabilidad del hombre, eran responsables de su maldad, Dios estaba atrás de esto, utilizándolos para llevar a cabo un plan divino. ¿Cuál era? La preservación del pueblo, ¿sí? Entonces, Dios trabaja a través de estas malas acciones o intenciones de los hombres. Dios no viola la voluntad, vamos a decir cuando hablamos de la concurrencia divina, no viola. Porque la persona dice, entonces yo no soy culpable, porque si Dios me hizo... No, cada uno es culpable. Dios lo que utiliza, sabe que esto es así malo y lo utiliza para llevar a cabo su plan divino o para cumplir las buenas intenciones que Él tiene. Ahora el ejemplo supremo que tenemos, ¿cuál es? Vamos a decir, de la divina concurrencia o la providencia, es la redención, sí, es Jesucristo, es la redención. Él decretó, vamos a decir, o ese plan, que a ver si tienen, algunos tienen Hecho, me busco buscar Hecho 2.20, creo que es 2.23 si no me equivoco. Pero Dios había decretado que la muerte de Dios, creo que en Hecho 2.23 aparece con otra palabra. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que aparece? Hechos 2:23 dice. A ver. A este entregado por el determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole.
a este, perdón, determinado consejo aparece del decreto de Dios. Esa que aparece. En esta dice anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento también, ¿sí? Escuche, esa traducción que tiene la hermana Carolina es algunos que malinterpretan porque, escuche, voy a hablar no sé si son algunos arminianos, dice, bueno, Dios de alguna forma vio anticipadamente que iba a pasar esto. Entonces Dios, bajo ese conocimiento, Dios actuó. No, Dios no es que hizo así. Yo creo que acá tengo en mi mano, o sea, algo que se llama los atributos de Dios. Es una fotocopia vieja que tengo. Pero en una parte, creo que Pin habla sobre la presencia de Dios, que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, escuche, conforme al previo conocimiento de Dios, Padre, para la santificación. Este previo conocimiento no significa que Dios vio de antemano una acción o conocer. Acá, usted ya lo hablé muchas veces esto, significa a los que antes conoció, significa a los que antes amó o lo tuvo una relación, ¿sí? ¿Por qué lo estoy explicando esto? No me da tiempo de hablar de esto, de estas palabras. Creo que no me acuerdo, que ya lo vimos hace mucho, esto de Pin, no sé si se acuerdan, o está ahí en el canal de Prédica. ¿Se acuerda que hablaba de que Adán conoció a Eva? José no había conocido a María. El Señor Jesucristo dice, alejados de mí porque nunca os conocí, hacedores de maldad. Creo la palabra yadá, y en el hebreo, y creo, si no me equivoco, es ginosco en el griego. La idea, cuando hablamos de esta divina providencia, que para no perderme, dice anticipado, consejo, previó, que dijo la hermana ahí en esa traducción, ¿cómo era? Anticipado conocimiento. Anticipado conocimiento. Eso significa que Dios vio y anticipó, esto va a suceder. Entonces, a ver cómo puedo hablar. No es así. Lo que está sucediendo es porque Dios mismo ha decretado. Eso que no dejaría de ser soberano. Claro, si no, se dejaría de ser soberano. Entonces, lo que quiero decir es que incluso en la redención que tenemos al Señor, está Jesucristo y está esta gente malvada. Ahí vemos el decreto de Dios, la providencia de Dios y la concurrencia de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir. Dios está en control, la providencia divina, y estos hombres, Dios no es que le está poniendo maldad dentro de su corazón para que crucifiquen. Eso por su propia maldad. Dios está utilizando esta maldad como la de Judas para llevar a cabo, ¿qué cosa? El plan divino de la redención. Es más, le voy a decir esto, incluso Adán, si no hubiera pasado eso, Dios utiliza esa caída, incluso ¿para qué? Para que venga el Señor Jesucristo. Pero Dios no le pone a Adán que peque en su corazón. Adán propio peca, y Dios ya sabía de antemano que Adán iba a pecar. Adán no lo tomó por sorpresa. ¿Sí? ¿Se puede? Dios, entonces, en esta concurrencia divina, incluso las acciones que tenemos nosotros, de verdad, Dios utiliza eso, pero sin violar la voluntad nuestra. Entonces, eso es lo que nos muestra este aspecto de la divina concurrencia. Dios trabaja, vamos a decir, en y a través de incluso de nuestras acciones que tenemos nosotros, pero sin violar, vamos a decir, la voluntad de sus criaturas. No sé si se puede entender, ¿sí? En Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa en su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Y esto es un golpe contundente, amados, para esas personas que son conocidos como arminianos. Que ellos pueden tomar decisiones, que tienen libre albedrío, que Dios, no, amados, Dios está en control. No es que yo tomo una decisión por Cristo, levanto mi mano y ya está todo bien. No, en cada cosa Dios está gobernando las acciones. Podía hablar, yo una vez cuando hablé de esto, creo que me puse a hablar
incluso como Dios decía que iba a pasar las cosas. En una parte que no me acuerdo, ¿se acuerdan que Dios había dicho, decretado, y después lo lleva a cabo? Que un hombre iba a morir, se quiso escapar del plan de Dios, que era un rey. Ajá. Se puso una armadura y Dios dirigió Se disfrazó. se disfrazó. Y uno tiró una flecha al azar, pero esa flecha al azar la agarró Dios, que la tiró el tipo, ese arquero, y se le metió por un costado. Pero se llevó a cabo lo que Dios había dicho. Así es. Por medio de estos agentes secundarios. Dios es la causa primaria de toda esta cosa, y Dios utiliza causas secundarias para llevar a cabo de sus acciones, pero no viola, vamos a decir, no hace que... La voluntad de Claro, Dios. no hace una coacción, o sea, sobre la mente de una persona, o empujarlo, llevarlo a hacer algo. Cada uno lo hace voluntariamente, eso, y Dios utiliza esas acciones, ¿sí? Para llevar a cabo el plan divino que Él tiene. Bueno, esto es lo que quería mostrar un poco yo, quizás un poco más amplio. Yo acá tengo muchísimo material para poder hablar, porque hablé de un poquito de esta divina providencia, pero para que puedan entender, cuando se lleva todo a cabo todo esto, las cosas no se suceden por sí solas, sino que hay una causa primaria, y esa es Dios. Y la causa secundaria, vamos a decir, son las acciones humanas, ¿sí? O la agente secundaria, y es la que Dios lleva a cabo. Y Dios no viola esto es de la divina concurrencia, como Dios interviene, vamos a decir, en la humanidad, ¿sí? Cada uno es dirigido, incluso Satanás, cuando se mete el pecado de orgullo, accionó, por sí mismo, no es que Dios. Entonces vemos como Dios, vamos a decir, está gobernando, ¿sí? Incluso vimos que está gobernando el universo, incluso está gobernando el mundo, incluso por los medios de las acciones. Y un poco de esto me lleva, amados, a aquellos que van a estar presentes para la prédica del domingo, que tengo que hablar un poco, como que Dios parece, y esto tengo que hablar porque muy bien, porque voy 37 minutos y ya terminé de este estudio yo. Pero quiero que entiendan esto. El domingo tengo que hablar sobre, empezamos 2 Tesalonicenses, tengo que hablar parece como que Dios está así, como mirándose de un lado, como que no sabe qué pasa, y el mundo se está llevando a cabo cada vez más en maldad, y el cristiano manteniéndose, y para qué en vano, como dice, ya estábamos hablando, ¿te acordás? Asaf, y para qué me aparto, mira cómo aquí se comporta, están gordos, prósperos, y nosotros, pero amados, Dios está gobernando. Incluso voy a hablar un poco que el juicio de Dios ya ha empezado de alguna forma, entregando a estas personas a sus propios deseos, a sus propios placeres. Incluso sigue gobernando, y su divina providencia y su preservación hace que sus hijos y hijas, a través del sufrimiento incluso, y de la persecución y la tribulación, los hace preservar y los hace fuerte en paciencia y en fe, para que alcancen ese plan que Él tiene. ¿Y ahora cuál es? Bueno, el gimnasio de Dios, amado, del sufrimiento y la tribulación. Y así se muestran de verdad como son, aunque como Job, de alguna forma, él se queja, pero lo vemos como que él se mantiene y no maldice a Dios. Él se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo que quiero decir, amados, es que Dios sigue estando gobernando, está reinando, a pesar de todas las cosas. No sé, siempre digo lo mismo, no quiero sonar carismático, pero pasen lo que pasen, y por más que no lo entiendan, tienen que entender esto. La almohada, como decían nuestros consuelos, la soberanía de Dios, el decreto de Dios, la providencia de Dios, que Dios está controlando todas las cosas, cada cosa que incluso no entendemos nosotros, está bajo, vamos a decir, el poder de Dios. Dios está controlando cada cosa, está dirigiendo cada cosa, la está llevando hacia la culminación de su plan. O sea, Él está gobernando, ¿sí? Nada sucede por estar sucediendo, o sea, así fuera del plan de Él. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, después la hacen, o si es alguna pregunta fácil, la pueden hacer ahora. ¿Hay una pregunta fácil? A ver. No sabemos, yo la hago más tarde. ¿De qué es?
Ah, ¿no? Bueno, ninguna pregunta. No, que no entendí, que era, me quedé en la primera cosa, dijo. Me quedé en la concurrencia. No, no ¿Qué era la concurrencia? Yo me quedé en la fecha. En la fecha. Bueno, amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, porque usted está dirigiendo todas las cosas, Señor. Las va llevando a cabo, Señor. Le agradecemos, Señor, porque es usted, Señor, el que de verdad está controlando todo, Señor. Creemos a veces que es el enemigo, que es Satanás, Señor, pero sabemos que usted está sosteniendo, está dirigiendo, Señor, llevando todo a cabo, incluso las acciones, Señor, y las cosas, de la más grande hasta la más pequeña, Señor. Y todo lo hace esto porque usted es sabio, Señor. Incluso si nosotros tenemos que dirigirnos por nuestros propios pasos, nos perderíamos, Señor. Incluso nos está cuidando, Señor. Le agradecemos, Señor, porque usted tiene, por medio de su presencia, Señor, por ese amor eterno que nos tiene, Señor, que nos va cuidando y preservando hasta el final, Señor. Le agradecemos, Señor, todo esto, Señor, porque incluso usted dirigió, Señor, todo esto, Señor, desde el principio, Señor, incluso Señor, la redención, Señor, que llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo, Señor. Le pedimos, Señor, que nuestra mente siempre sea dirigida por medio de usted, Señor. Así que todo esto le pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Siempre decimos amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Me olvidé de que si querían saludar a los hermanos. Está la hermana Sí, Lina. no, ya todos saludamos. Ah, saludaron. Bueno. Sí. ¿Dijeron amén ustedes? No, dígame, dice la hermana, está mirando, la hermana Lina. Amén. Ahí está. Estaba con la carita yo haciendo así. Y nadie más. Fernando no sé si anda por ahí. Es que se les llega tarde. Ah, llega tarde. Bueno.